Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a emocionar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores de ciertas historias que nos han mantenido al filo de la silla. Hoy vamos a hablar de algo que muchos estábamos esperando, o quizás temiendo un poco, pero definitivamente generando mucha expectación. El título lo dice todo: Kerem y Ande juntos de nuevo. ¿Qué pasará ahora? El futuro revelado. Sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a especular, basándonos en lo que vemos, sentimos y lo que los rumores sugieren, sobre qué podría significar este reencuentro para ellos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y antes de que nos adentremos en el corazón de este chisme jugoso, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido de entretenimiento y actualidad de las celebridades que tanto nos gustan. Ahora, ¿por qué este tema es tan importante? Pues porque Kerem y Hande, o mejor conocidos como la pareja de Senegal Cup, se convirtieron en un fenómeno. Su química en pantalla era innegable y eso, como bien saben, traspasó la ficción y cautivó al público a nivel mundial. Durante su relación, los paparazzi, los medios y los fans estuvieron muy pendientes de cada uno de sus movimientos. Y cuando anunciaron su separación, fue un balde de agua fría para muchos. Pero, ¿y si ahora se les ve juntos de nuevo? ¿Qué significa esto? ¿Es un simple encuentro casual, un proyecto profesional o algo más profundo? Eso es lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a analizar las señales, las posibles implicaciones y, por qué no, soñar un poco con lo que el futuro les depara. Empecemos por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senegal Cup, donde interpretaron a Serkan y Eda, respectivamente. Desde el primer momento su conexión fue palpable. La forma en que interactuaban, las miradas, la complicidad, todo gritaba autenticidad. Y eso, amigos, es oro puro para cualquier fan. La serie se convirtió en un éxito rotundo y su popularidad se disparó. Pero su relación no se limitó a la pantalla. Empezaron a ser vistos juntos fuera del trabajo, compartiendo momentos privados, y pronto confirmaron lo que todos sospechaban: estaban juntos. Su relación se convirtió en un tema recurrente en los medios de comunicación, con cada foto, cada viaje, cada aparición pública siendo analizada al detalle. Y como era de esperar, sus fans los apoyaron incondicionalmente, creando incluso un hashtag para ellos que se volvió viral. Sin embargo, la vida de las celebridades es compleja, y las relaciones en el ojo público a menudo enfrentan presiones adicionales. En algún momento anunciaron su separación, y de nuevo el mundo fan se entristeció. Las razones exactas nunca se hicieron públicas en detalle, lo cual es comprensible, ya que es su vida privada. Pero la noticia fue un golpe duro para muchos que habían invertido emocionalmente en su historia. Pasó el tiempo y cada uno siguió con sus proyectos. Vimos a Kerem en diferentes producciones, explorando nuevos roles, y a Hande brillando también en la televisión y en campañas publicitarias. Cada uno por su lado, demostrando su talento y profesionalismo. Ahora, volvemos a la pregunta clave: ¿Kerem y Hande juntos de nuevo? Hemos visto en las redes sociales y los medios turcos y de fans han estado muy activos, algunas imágenes y reportes que sugieren que han estado compartiendo tiempo juntos. No estamos hablando de un regreso oficial a una serie, todavía, pero sí de encuentros. ¿Son estos encuentros para un posible proyecto? Es una posibilidad muy fuerte. Ambos son actores con mucho talento y una química probada. Un regreso a la pantalla, quizás con una nueva historia o incluso una secuela o película de Senegal Cup, sería un evento masivo. Imaginen el revuelo que causaría. El público los adora juntos y los productores lo saben. Un nuevo proyecto con ellos como protagonistas sería una apuesta segura para el éxito. Pero también está la otra cara de la moneda. Podría ser algo más personal. La vida da muchas vueltas y a veces, las personas que una vez compartieron un vínculo especial encuentran el camino de regreso. No tenemos confirmación oficial de nada, y debemos ser respetuosos con su privacidad. Pero la especulación es parte de la diversión, ¿no? Si estos encuentros significan una reconciliación, sería un gran alivio para muchos fans que los apoyaron como pareja. Imaginen las nuevas fotos juntos, las entrevistas donde hablan de su renovada conexión. Sería una historia de redención amorosa que cautivaría a todos.
Para analizar esto a fondo, debemos considerar varios factores. Primero, su profesionalismo. Ambos son actores muy dedicados. Si surge una oportunidad para trabajar juntos nuevamente y esta vez por razones puramente profesionales, no dudaría en hacerlo. Han demostrado que pueden tener una gran química en pantalla, y eso es valioso en la industria. El éxito de Senecal Cap es una prueba de ello. Un guión interesante, una buena producción y ellos dos como protagonistas, ¿quién podría resistirse? Podría ser una forma de honrar el legado que crearon con la serie y de reencontrarse con ese público que los catapultó a la fama mundial. Segundo, la dinámica personal. Las relaciones son fluidas. Las personas cambian, aprenden y a veces deciden darse una segunda oportunidad. Los rumores sobre estos encuentros recientes han avivado esa chispa de esperanza en muchos. Si realmente hay una reconciliación, ¿qué implicaría? ¿Se tomarían las cosas con más calma? ¿Serían más privados sobre su relación? ¿O abrazarían de nuevo el cariño de sus fans y se dejarían ver más? Es difícil decirlo. Lo que sí sabemos es que ambos tienen carreras sólidas y esperamos un entendimiento maduro de lo que significa estar en el ojo público. Pensemos en las posibles reacciones. Si se confirma un proyecto, la anticipación será monumental. Los fans estarán contando los días para verlos juntos de nuevo en pantalla. Si se confirma una reconciliación, la alegría será palpable. Verlos felices juntos como pareja sería un final feliz para muchos. Y si hipotéticamente solo fueran encuentros de amigos o colegas, eso también es importante. Demuestra que a pesar de las rupturas, pueden mantener una relación cordial y profesional, lo cual es admirado. Ahora, ¿qué nos dice el futuro? Como mencionamos, el futuro es un lienzo en blanco, pero podemos pintar algunas posibilidades basándonos en las tendencias y lo que hemos aprendido de sus trayectorias. Si Kerem y Hande vuelven a trabajar juntos, es casi seguro que será un éxito. Podrían optar por una historia completamente nueva, algo que les permita mostrar facetas diferentes de su actuación. O quizás una secuela o una película de Senecal Cap que responda a las preguntas pendientes de los fans. Esto último personalmente creo que sería un sueño hecho realidad para muchos seguidores de la serie original. La nostalgia es una fuerza poderosa y combinada con su química sería imparable. Si el reencuentro es de índole personal, el futuro sería una historia de segundas oportunidades. Quizás con la experiencia y la madurez ganadas, sabrían cómo manejar mejor la presión mediática y enfocarse en lo que realmente importa, su felicidad. Verlos construir un futuro juntos de manera más sólida y privada sería inspirador. Podrían encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, algo que es fundamental para cualquier relación. Es importante recordar que toda esta especulación se basa en lo que vemos y oímos. La vida real es a menudo más compleja de lo que parece desde afuera. Sin embargo, la expectación generada por estos encuentros es innegable. Los fans han estado esperando una señal, algo que les dé esperanza o confirmación sobre su futuro. Y esa señal, en forma de rumores y avistamientos, ha llegado. Para recapitular brevemente lo que hemos discutido hoy, hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su icónico romance en Senecal Cap hasta su separación, y ahora, ante la posibilidad de que estén juntos de nuevo. Hemos analizado las implicaciones de un posible reencuentro profesional, el impacto que tendría en sus carreras y en sus seguidores, y también hemos considerado la posibilidad de una reconciliación personal, con todo lo que eso implica. El futuro, como siempre, es incierto, pero la expectación y el cariño que generan como dupla son claros. Ahora, y esto es muy importante para nosotros, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Les gustaría verlos reconciliados personalmente? ¿Tienen alguna teoría sobre estos recientes encuentros? Dejen sus comentarios abajo, queremos leer sus opiniones, sus esperanzas y sus especulaciones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de irnos, no olviden ese pequeño detalle que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido como este. Denle a ese botón de me gusta si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.